esta familia reímos por las cosas más simples, somos felices y disfrutamos cada instante de nuestra vida. Jugamos disfrutando de nuestra amistad, nos apoyamos y compartimos lo que Dios nos enseña cada día. Creemos en los pactos y en las promesas, en estar juntos para siempre. En las buenas y en las malas, Dios es nuestra unidad. Soñamos con un futuro lleno de emoción, donde cada vida se convierte en un plan cumplido por Dios. Oramos unos por otros, peleamos de rodillas nuestras batallas. De mañana, tarde y noche, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos la palabra de Dios que a través del tiempo nos recuerda lo maravillosas que son sus promesas. Somos privilegiados por ser parte de esta gran familia, porque día tras día podemos seguir viviendo la vida juntos. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Comunidad Acapulco en línea. Domingos, 9:30 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Por YouTube y Facebook. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Reconectados. Un programa enfocado a la familia, con temas de actualidad para conectar a padres e hijos. Reconectados. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente en su programa Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hoy tenemos un programa muy especial, como cada uno, y tenemos nuevamente unas invitadas de lujo que ahorita el pastor Benny Fuentes nos va a hacer favor de presentar. Bueno, yo no me presenté. Hola, soy Ada Nayeli Hernández, psicoterapeuta, ya me conocen. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero, el pastor Benny Fuentes. Hola, ¿qué tal, Adita? Hola, amigos, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí en Reconectados. Soy el pastor Benny Fuentes y es un gusto estar aquí en este programa. Hoy vengo también en calidad de ciudadano porque el programa que tenemos es muy especial y permítanme presentar, por favor, a la licenciada Julieta Fernández Márquez. Ella es exdiputada local y actualmente es la presidenta de una asociación que se llama Guerrero Unido con la Familia, y de eso vamos a estar hablando hoy y de las cosas que están sucediendo, pero también quiero presentar a la licenciada María La Luz Reyes Ríos, abogada litigante, ex presidenta del Colegio de Abogados de Guerrero. Así que es un honor de verdad que estén con nosotros. Por favor, saluden y nos empiezan a hablar un poquito de la asociación, y pues estamos aquí para escuchar y para también saber lo que está pasando, que tiene que ver con algo muy importante para los papás, de verdad. Sí, bueno, esta asociación surge por la necesidad que hay de organizarnos como padres de familia, porque muchas veces confiamos en organismos internacionales, confiamos en gobiernos y pensamos que van a proteger a nuestros niños, que van a cuidar de nuestros niños, pero necesitamos alertar a los padres de familia, necesitamos organizar a los padres de familia, y es por eso que esta asociación está surgiendo. Hay muchos enemigos ahora, nos conectamos al internet, vemos las telenovelas, estamos en todos los programas televisivos y series de televisión. Todos hablan de narcotráfico, todos hablan de delincuencia organizada, de sexo, pornografía. Los niños ahora se ha dicho que desde los 8 años ya se están conectando a la pornografía. Entonces, los padres de familia necesitamos estar muy pendientes, muy alertas de qué es lo que están viendo nuestros hijos y no soltarlos para poderlos educar nosotros, y que no dejárselo ni a la tele, que no puede ser la nana, ni a la escuela, ni a nada. Nosotros debemos vigilar y supervisar toda la información que se les da a los niños, y es por eso que esta asociación surge, y pues es escandaloso lo que estamos viviendo, pero muchas veces
no alcanzamos a ver lo que hay detrás. Por eso esta asociación también surge, para poder mostrar lo que hay detrás de todo lo que estamos viviendo en este momento, que es terrible. Sí, en programas anteriores sí hemos hablado un poquito del embate de los medios para hipersexualizar a nuestros hijos, pero creo que mucha gente, muchos papás ya están despertando, estamos viendo la información. Antes se decía que era una conspiración, que era un mito, que no existe la ideología de género, pero la verdad es que es algo muy real que está sucediendo y que de verdad nosotros, bueno, en mi caso como pastor, como la iglesia, nosotros no estamos en contra de las personas, estamos a favor de que cada quien exprese y viva su sexualidad como ellos la entiendan, pero la verdad es que el asunto de los niños sí nos preocupa, porque además ya no nada más son los medios de comunicación masivos, ¿verdad? Que eso podemos proteger como papás a nuestros hijos en el hogar. Bueno, espero que lo hagamos, pero el asunto es que también, como decías, organismos internacionales, ahorita me decías la ONU, creo que también hay algo de la Suprema Corte que está pasando que me gustaría que nos informaran, y por ahí hay una imagen y le empezamos a platicar sobre esto porque mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero ya es algo que se está dando. Sí, María de la Luz, yo quisiera que nos explicaras qué es cuál es el comunicado que dio a través de esta imagen, pues la Corte. Ya dijo la Corte, el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional y no existen razones para desconocerlo. A ver, que alguien me explique. Bueno, yo quiero decirles que en la mayor parte de los estados, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido. Es decir, no está, porque las condiciones para que un hombre y una mujer para que se casen es que cumplan con los requisitos de ley, y es que haya un hombre y haya una mujer y presenten algunos otros requisitos. Pero ellos están queriendo saltarse este requisito, bueno, y lo declaran constitucional a través de la Corte. Y yo digo que la Corte puede legislar, porque yo sabía que en todo el mundo, en la división de poderes, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores son los que cambian las leyes. Pero hoy está diciendo la Corte, y yo quisiera que María de la Luz nos explicara cómo es que la Corte puede cambiar una ley. Sí, claro. Muy importante la pregunta de la licenciada Julieta Fernández. La Corte está publicitando que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional. Bien. Este criterio constitucional adoptado por la Corte viene de unos juicios de amparo promovidos por personas del mismo sexo, porque en sus entidades federativas les negaron la celebración del matrimonio, porque así está especificado en los códigos civiles de las entidades federativas. Ellos recurren a un amparo, y ese amparo el juez de distrito, en términos del Código Penal de esas entidades, les sobresee el juicio. Entonces ellos vuelven a promover otro recurso. El caso es que llega a la Corte, lo atrae la Corte, y la Corte determina con algunos criterios jurídicos que es constitucional. Hasta ahí. Solamente dijo es constitucional, pero eso no obliga a las entidades federativas que no han legislado respecto a este tema, porque de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las entidades federativas son libres y soberanas. Entonces, mientras en los estados no se legisle de acuerdo a ese criterio que adoptó la Corte, no hay ninguna obligación de reconocer ese matrimonio entre personas del mismo sexo. Y dado de que hay soberanía en los estados, son los congresos de los estados, nuestros diputados, los que tienen que velar por la familia. Entonces, así la Corte esté publicitando, así la Corte esté aplaudiendo, donde ellos ya establecieron en esa sentencia, no puede obligar
a las entidades federativas, porque si no, se rompe el pacto federal. El activismo que trae la secretaria de Gobernación, eso es puro activismo, porque no puede obligar a que nuestros congresos legislen como ellos están determinando. Entonces, para Guerrero, en Guerrero, no está legislado, no hay ninguna reforma en esos términos y aquí sigue siendo ilegal. Pastor, ¿por qué hay tanta importancia en que se casen las personas del mismo sexo? Es decir, tendríamos que respetar sus derechos a heredar o sus bienes o la cuestión del seguro social. Tendríamos que respetar sus derechos como ciudadanos que ya están en la Constitución. Exactamente. Pero ¿por qué? Mi pregunta es ¿por qué tanto interés por promover los derechos que merece todo nuestro respeto? Y es porque hay una imposición. Yo quisiera ver la siguiente diapositiva, donde vemos que hay una imposición de una visión de sexualidad que no es universal y que no podemos verla como universal, pero ellos están tratando de imponerla. La homosexualidad es un pretexto nada más. Aquí sí, en UNICEF dice esto que es de Family Watch International, que es una organización internacional que está a favor de la familia y está buscando fortalecer a las familias desde los valores familiares. Y entonces aquí dice que, voy a leerlo, UNICEF es la agenda de la ONU encargada de proteger a los niños del mundo y promover su bienestar, pero se han unido a través de las agencias de la ONU con esta para promover una agenda sexual radical. ¿Qué quiere decir radical? No es una educación sexual como la hemos tenido tradicionalmente, es radical. Y quiere decir que están presionando el avance de los derechos sexuales de los niños y afirmando los derechos que están por encima de los derechos de los padres en función de las capacidades de educación. ¿Por qué? Porque hacen una sexualidad explícita. UNICEF expone una sexualidad explícita y esto no lo deberían de ver los niños, pero está entrando en las escuelas, está entrando en los gobiernos, está entrando en la ONU, está entrando en todas las agencias, en la OEA, aún en la OMS ya empezó a entrar, y entonces vemos que estas están promoviendo intereses personales que tienen que ver con pornografía, con aborto, con sexualizar y hipersexualizar a los niños para que ellos pierdan su inocencia desde temprana edad cuando no están maduros y se confundan, no solamente en la cuestión homosexual, sino sobre todo en que tengan exposición sexual a muy temprana edad. Esto es para que los niños estén siendo reeducados, ¿verdad? Por lo que me hace entender. O sea, la UNICEF, que tiene, yo entiendo que es el organismo internacional para el cuidado de la infancia, lo que entiendo es que realmente están incurriendo en algo que está exponiendo a los niños, pero esto es aparte de sus padres, o los padres podemos intervenir. ¿Cómo Miren, les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Yo les decía que en preescolar, por ejemplo, ahí ya se están introduciendo a través de los manuales de UNICEF, porque los vemos como algo oficial, como algo que protege a los niños, y entonces se meten como un caballo de Troya en los gobiernos, en las instituciones oficiales, y pensamos, es que UNICEF va a proteger a los niños, y no lo vemos a profundidad. Y si no lo vemos a profundidad, no sabemos que llevamos una bomba que va a destruir a nuestros niños. Cuando uno habla con los maestros, ellos dicen, no, nosotros no sabemos qué estamos enseñando, pero cuando uno conoce los manuales de UNICEF que promueven la masturbación, por ejemplo, a muy temprana edad, pues nos damos cuenta que eso corresponde probablemente a los padres de familia y no a las escuelas, porque las escuelas deben de informar pues lo que han informado tradicionalmente hablando, ¿no? Sobre los sistemas reproductivos, sobre conocer el cuerpo,
sobre biología, sobre este tipo de cuestiones, y ya los padres deberán de informar otro tipo de cuestiones, pero aquí ellos están saltándose la autoridad de los padres y están ideologizando, porque están cambiando el concepto de sexualidad. ¿Cómo cambian el concepto de sexualidad? Hay un teórico que surge en 1960 donde dice que la homosexualidad es normal, donde dice que tener relaciones con animales es normal, donde dice que los niños nacieron sexuales desde que nacen y por lo tanto hay que estimularlos. De ahí viene toda la teoría. Este hombre pues era un depravado, violador, no estaba bien, pero lo dijo una y otra vez, y pues hay una gran industria que se beneficia con esto, ¿no? Porque sí entiendo que hay varios... Sí entiendo que hay varios ideólogos de todo este movimiento, pues la revolución del género, ¿verdad? Como así le llaman, ¿no? De que cada quien, y de hecho pensamos que, yo creo que aquí quiero ser muy claro, como adultos, nosotros estamos en nuestro derecho y estamos respetando que cada adulto, persona mayor de edad, tome la decisión por su propia sexualidad como bien le parezca. Pero aquí nada más, si estamos hablando de ese tema, es exclusivamente porque tiene que ver con los niños y con que un adulto le esté enseñando un estilo de vida peligroso a nuestros hijos. Creo que es donde tenemos que levantar la voz y donde muchos padres de familia tenemos que decir qué podemos hacer. Porque ya se está visualizando, Julieta, estamos viendo en las redes que ya se está moviendo un poco esta información y pienso, me preocupa a mí como pastor que se genere el efecto contrario, que agarremos como una especie de aversión, odio, rechazo a cualquier persona por su expresión sexual. Y creo que aquí es donde no queremos hacer eso, no somos así, no estamos del lado de los que odian ni de los que atacan. De hecho, la iglesia está para recibir, abrazar, consolar a todo tipo de personas. O sea, eso tiene que quedar claro. Nada más, el punto es que también como padres, yo por eso dije hace rato que veo en calidad de ciudadano, porque yo como padre ciudadano puedo decir lo que a mis hijos se les va a enseñar y puedo proteger un poquito a mis hijos, pero pensando en las generaciones, yo sé que muchos papás no están avisados de esto y de hecho queremos informar que ya no es nada más algo mediático, sino también algo que se está moviendo a niveles de gobierno. Creo que por ahí tenemos otra imagen interesante ahorita para que lo comente la licenciada, pero para seguir hablando de ese tema y que de verdad veamos que no nada más son ideas. Esto, por ejemplo, esto es el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Qué dice? Del gobierno de la República, pastor. El 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBIQA. Nadie atrás, nadie afuera. Y esto parece inofensivo, ¿verdad? Parece inofensivo porque pues está hablando de integrar. Aún se ha visto que las banderas del arco iris, que es el símbolo del movimiento homosexual, está en los edificios del gobierno. Y yo creo que esto es un poco serio, ¿verdad? Porque el cuarto constitucional nos habla de que hay que defender los derechos de todas las personas sin importar quién. Y entonces el preponderar o beneficiar a un sector en particular nos impone una ideología a todos los que queremos educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores. Entonces esto va destruyendo esos valores familiares que necesitamos que se protejan desde el gobierno. Ese es un derecho que todos tenemos como mexicanos, que se protejan nuestros derechos como ciudadanos y como familias desde el gobierno, porque si nosotros promovemos desde la escuela secundaria o primaria la hipersexualización, vamos a tener mucho problema en que nuestros hijos no sean promiscuos sexualmente, van a tener una enfermedad venérea, van a tener varios expuestos a una sexualidad de muy alto riesgo. Y eso es como ponerles una pistola en la cabeza y decirles, sean expuestos desde los 3, desde los 5, desde los 10 años a la sexualidad,
cuando no tienen la madurez para manejarla. Entonces, no nos oponemos a la sexualidad, pero dejen que nosotros podamos transmitir nuestros valores a nuestros hijos y no los expongan pues a todo este tipo de cuestiones que al final les van a generar. Yo aquí tendría la pregunta aquí para la licenciada María de la Luz. Nosotros podemos, digamos, opinar o no estar a favor de lo que diría la Suprema Corte, porque veo que estos grupos pues manejan esto de la Suprema Corte como diciendo ya esto es ley, esto es canon, esto ya no se puede cambiar, o sea, es así, ya no se puede cambiar, ya el hablar en contra nos puede meter en problemas, y yo difiero o hablo por lo que nos comentaba hace un momento fuera del área, pero si quiere comenten. No, mire, Benny, el hecho de que la Corte haya declarado inconstitucional en algunos amparos promovidos por personas del mismo sexo para acceder al matrimonio, no quiere decir que en todo el país ya estén reformados los códigos civiles de los estados, porque hablaba yo que vivimos en un estado federado, pero los estados tienen su soberanía propia. La Corte ha dictado un criterio, una jurisprudencia que, de acuerdo a los criterios que ellos tomaron en cuenta, pues las legislaciones de los códigos civiles de aquellos estados donde se promovieron los amparos, es inconstitucional que no le hayan permitido tener la celebración del matrimonio. Pero en la mayoría de los estados del país, los códigos establecen que el matrimonio es entre hombre y mujer, y para asegurar la protección, la perpetuidad de la humanidad. Esto ya lo había mencionado, perdón, Cisara, nada más lo que decía es que ahorita esto es progresivo, o sea, ahorita estamos hablando, nos está explicando respecto al matrimonio, pero después creo que viene lo de infancias trans, y es a lo que quería llegar, o sea, a lo que realmente para allá va la cosa, porque nos explicaba que esto es progresivo. Sí, bueno, bueno, en ese tema, ellos traen todos esos temas, ¿no? Que están introduciendo, ya lo estamos viendo en la Ciudad de México, pero por supuesto que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a la libertad de expresión. Nosotros, en términos de lo que establece la ley, el artículo 4 constitucional obliga al Estado mexicano a que todas sus acciones deben de atender el interés superior del menor, fomentando su desarrollo, fomentando su protección, fomentando la familia. Y en bases y en términos de lo que establece nuestra Constitución y lo que establece la Convención de los Derechos de los niños tienen que estar protegidos por sus familias y por sus padres, toda vez de que ellos no han alcanzado la madurez emocional y psicológica. Entonces, en términos jurídicos, en la Ley General de los Derechos de los Niños y de las Niñas, en el artículo 2, establece precisamente la protección del Estado y de los padres a garantizar el derecho de los niños a un desarrollo físico, emocional, en educación y social. Entonces, por supuesto que tenemos todos los derechos y todas las leyes, pero ellos traen un activismo que ciertos grupos del Estado pues les han favorecido, torciendo las leyes pues naturales. Esto de la progresividad parece que es algo moderno, que nos va a traer muchos beneficios, que todo quisiera que fuera progresivo, pero hemos visto que al contrario ha aumentado la disolución social, ahora la violencia, todas estas cuestiones han aumentado. Y fíjense, ahorita que estaban hablando de la progresividad, anteriormente las personas no se podían divorciar porque me cayó mal mi esposo. Teníamos causales de divorcio, y las causales de divorcio es que el hombre o la mujer pues abandonaran por 6 meses el hogar, que no hubiera relaciones sexuales, que no mantuvieran el hogar, que no dieran dinero.
alguna cuestión grave en la cual se daba la disolución del matrimonio. Hoy todas esas causales de divorcio ya no operan. Es decir, yo me divorcio porque no lo amo y me caso con un homosexual porque lo amo. Pero el matrimonio se genera para preservar la especie, para que los niños puedan vivir en una protección de sus padres, para que garanticemos el que la especie pueda reproducirse. Y parece algo muy básico, pero en realidad eso es. O sea, yo tengo que transmitirles a mis hijos, y por lo tanto no debe de haber adulterio, por lo tanto no debe de haber violencia, por lo tanto debo de generar bienes y trabajo para que mis hijos puedan heredar. O sea, hay una función que no es solamente de compartir el hecho, sino de poder garantizar que la siguiente generación sobreviva. Pero ya en este medio donde yo hago lo que quiero a la hora que quiero y no tengo ningún compromiso con nadie, entonces se va generando el que los niños van a crecer solos, sin protección, y eso es lo que les van a enseñar en la escuela ahora, en el que ya no haya el pensar en otra persona. Es decir, tú puedes tener sexualidad con 20 personas, no tiene importancia. Puedes tener un hijo y abortarlo, tampoco tiene importancia. Nos hace objetos, nos hace separarnos de nosotros mismos, nos hace ya no amar a los hijos, porque los podemos desechar en un segundo. Y es algo muy terrible lo que está pasando, y eso es autodestructivo. Eso es lo que es autodestructivo. Exacto. Tenemos que ya, se nos está acabando el tiempo de este bloque, pero miren, yo algo que escuché por ahí es que no podemos, alguien argumentaba que esto es algo moral y que las leyes no deberían estar en el campo de lo moral, pero creo que, de hecho, decían, todas las leyes, todo lo que se legisla es un punto de vista moral. Nada más, aquí el punto es, ¿cuál es el punto que prevalece? ¿Qué moral es la que prevalece? Y es donde digo, creo que al cambiar la moralidad de la sociedad, ahora están también queriendo cambiar las leyes. Y hay leyes que han sido durante muchos años de beneficio para la sociedad, y ahora están permitiendo que simplemente se desmoronen lo que durante siglos ha sido algo plenamente aceptado. Pero bueno, ahorita regresamos al siguiente bloque y podemos hablar un poquito más de esto, porque hay cosas que de verdad están sucediendo. No le cambien, vamos a regresar con ese tema, por favor. Estamos con unas invitadas de lujo y regresamos aquí a su programa Reconectados, y en un momentito regresamos. Regresamos, no te vayas, que esto está muy interesante. Muchas gracias, licenciada Julieta, muchas gracias, licenciada Luz María. En un momento regresamos. Reconectados. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Comunidad Acapulco en línea, domingos 9:30 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, por YouTube y Facebook. En esta familia reímos por las cosas más simples, somos felices y disfrutamos cada instante de nuestra vida. Jugamos disfrutando de nuestra amistad, nos apoyamos y compartimos lo que Dios nos enseña cada día. Creemos en los pactos y en las promesas, en estar juntos para siempre. En las buenas y en las malas, Dios es nuestra unidad. Soñamos con un futuro lleno de emoción, donde cada vida se convierte en el plan cumplido por Dios.
Oramos unos por otros, peleamos de rodillas nuestras batallas. De mañana, tarde y noche, buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amamos la palabra de Dios que a través del tiempo nos recuerda lo maravillosas que son sus promesas. Somos privilegiados por ser parte de esta gran familia, porque día tras día podemos seguir viviendo la vida juntos. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Somos tu familia. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Continuamos con más Reconectados. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en su programa Reconectados, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos, y con unas invitadas de veras excelentes, de lujo, la licenciada María de la Luz Reyes Ríos, abogada litigante, y bueno, estamos hablando de unos temas que son importantes para ti como papá, también la licenciada Julieta Fernández Márquez, exdiputada federal, y estamos hablando de toda la cuestión. Bueno, Adita, tú dinos de qué estamos hablando en este tema, regresando al tema. Platicamos acerca, ellas nos están presentando la Asociación Guerrero Unidos por la Familia, y es una asociación que pretende defender a la familia como institución que es base de la sociedad, y platicábamos acerca de todos estos ataques que desde los medios de comunicación ya tiene tiempo que hemos estado viendo en ataque a la familia como la concebimos, como la plantea la palabra de Dios, que es papá, mamá, hijos. Ahora se nos quiere imponer esta ideología desde todos los medios de comunicación, y lo preocupante no es solo desde los medios de comunicación, sino ya desde organismos gubernamentales. Se nos está queriendo quitar este concepto de familia como el diseño original que nos muestra la palabra de Dios. Y el problema no es que este sea el único diseño de familia. Tenemos claro que hay otros tipos de familia y bueno, respetamos esas decisiones. No tenemos problema con que otras personas adultas pues tomen las decisiones que tengan que ver con sí mismos. La pregunta es, y es la pregunta que les hago aquí a nuestras invitadas, es ¿cuál es de qué manera o por qué nos importa a nosotros como padres de familia el que esta ideología de género se esté permeando no solo a través de los medios de comunicación en general? Lo vemos en todos los canales estos, por ejemplo, Discovery, Nat Geo, etcétera, como están a favor de la ideología de género. ¿Por qué a nosotros como familias regulares nos debiera llamar la atención o hasta cierto punto preocupar el hecho de que esta ideología de género permeando ya no solo a través de los medios de comunicación, sino también a través de instancias gubernamentales, y que se esté poniendo ya no solo como una opción, sino casi como una imposición? Es muy grave porque están, digamos, manipulando a la siguiente generación, que son los niños que vienen empujando. Nosotros necesitamos que los niños sean íntegros, trabajadores, de familias unidas, y esto es porque, lo decía el pastor Benny, toda constitución tiene una orden valorativa, es decir, no todo es relativo. Ahí en todas las constituciones dicen que el asesinato es malo, y entonces si desde la ley viene que es bueno matar y todos deben de matar, pues entonces tal vez los adultos digan, no, a mí me educaron que no debo de matar y no voy a matar, pero los niños que vienen empujando en esta generación, pues no va a haber quien los pare, se van a dedicar a matar gente. Entonces, las constituciones deben de ir en un orden con respecto a valores, y por eso la Declaración de los Derechos Humanos.
que se da, que es la primera generación de derechos, donde dice que el ser humano es valioso por lo que él por es, sí mismo. Es decir, por sí mismo. Y eso es también una idea judeocristiana y que la comparten los musulmanes y que la comparten muchas otras religiones. Es decir, el hombre tiene valor y nadie puede venirle a quitar su valor. ¿Qué pasa cuando a un niño lo hipersexualizas desde temprana edad? Le vas a romper su identidad. No sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe por qué nació y piensa que es un error divino o un error de la naturaleza o un error biológico porque algo está equivocado en él. Eso rompe cualquier manera de percibirse a sí mismo. Esto quiebra todo. También la sexualidad ilícita, lo voy a decir, también quiebra una familia. Una madre nunca va a poder ser protegida porque el marido se fue y se fue con 20 otras más. Y todo eso va rompiendo. Ese niño no se va a poder criar seguro, no se va a poder criar bien. Entonces, por eso... Que antes era ilegal el divorcio. Si no tenían una motivación o unos causales de divorcio pues el causal de divorcio es: no estás protegiendo a la siguiente generación, no estás cuidando de estos integrantes de la familia, no estás cumpliendo con las funciones familiares, no estás cumpliendo con las funciones del matrimonio, por eso se te otorga el divorcio, pero en otro caso no se te otorga. Así entonces todo eso se está quebrando. Ajá. Y es muy terrible, y por eso sí nos importa, no solamente porque se está promoviendo. Por ejemplo, en la ley de aborto se promueve el asesinato de los no nacidos desde el gobierno y se paga el asesinato desde el gobierno. Eso es destructivo. Es destructivo. Entonces, yo no me quiero meter en temas religiosos, pero lo voy a tener que hacer. Me estoy acordando de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, acuérdense que ustedes que dice Dios que bueno, si hubiera uno solo justo, yo voy a no destruir esta ciudad. Si hubiera 50 justos, y resulta 40, que no hay 30. Ningún justo. Lot era justo. Lot era justo no porque fuera pecador, sino porque la fe en Dios lo hizo que él estuviera justificado y fue el único que pudo salir con su familia. Ajá. Pero él no se dedicó a hablar con las otras personas acerca de su fe, se quedó callado. Por eso es que no había más que Lot justo. Ajá. Entonces, la obligación que tenemos como legisladores, como abogados, como asociaciones civiles, como padres de familia, es decirle a la gente: hey, tenemos algo precioso, porque tenemos una familia preciosa, tenemos la vida, tenemos todo. No permitamos que 3 personas por intereses personales quebranten la Constitución, porque están quebrantando la Constitución, están quebrantando el pacto que hicimos unos con otros, están quebrantando a nuestra familia, están quebrantando a nuestros hijos. No lo vamos a permitir. Ese es claro. Lo que decimos, no lo vamos a permitir. Ellos nos manejan como que siendo esa minoría, ellos quieren ser parte de esa protección que da la Constitución. El asunto, licenciada María Luz, no me deja mentir, es que ellos ya están contemplados, o sea, los derechos que ellos piden en el matrimonio o tal vez en el caso de adopción, creo que ya son derechos que incluso la Constitución ya prevé para ellos, o sea, no se les están quitando derechos. ¿O estoy equivocado? Mire, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tanto el hombre como la mujer tenemos todos los derechos. Por supuesto que no hay ninguna quita de derechos a estas personas. Todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Quiere decir que todos tenemos derecho a todas las libertades fundamentales, derecho de tránsito, de expresión, derecho de formar, derecho a la salud, derecho a la vivienda.
todos los derechos están ya contemplados en nuestra Constitución Política, y es en el artículo 1. Y por cuanto al artículo 4, que es el derecho fundamental, que es el que estamos tocando, dice: el Estado tiene la obligación de proteger a los niños y a la familia. Entonces, ¿cómo va a proteger el Estado a la familia? Garantizando, primero, el deber de los padres de familia a la educación de sus hijos, garantizando todo el bienestar hacia los niños desde la educación, garantizando que los niños no sean corrompidos, es el tema, pervertidos, salud emocional, salud psicológica, salud física, estabilidad, seguridad y protección. Así lo establece también la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, si los niños se encuentran en un sitio donde hay un desorden en todo tipo, donde hay agresiones, donde hay falta de respeto a la dignidad de las personas, entonces ya el Estado tiene que intervenir para protegerlos. Ahí tenemos una institución buena, por cierto, que tiene que prevalecer, como es el DIF, que hay algunas personas que han tenido el honor de ser titulares y que han hecho las cosas como establece la Constitución, la protección de los niños. Y tenemos aquí a nuestra amiga, la licenciada Julieta, que fue presidenta del DIF municipal en Acapulco, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger a los niños y proteger a la familia. Entonces, tenemos instituciones en México aún establecidas en el artículo 4 constitucional que velan por la seguridad de la familia y la protección a los niños. Entonces, ¿por qué hoy desde el Estado se publicita, desde el Estado se prohíbe que los niños puedan ser vulnerados? Entonces, ahí sí hay una violación flagrante a los derechos de los niños. Y nos estamos refiriendo más que nada, licenciada, al asunto de la educación. Creo que esto es lo grave, porque pues tal vez si un niño crece en un contexto de una pareja homoparental, como por ahí está una imagen, ahí, ¿te acuerdas que está por ahí? O sea, hay estudios, y yo sé que a nivel psicológico hay situaciones en donde ellos son expuestos, ¿verdad? Que tal vez ahorita no sea el momento de hablarlos, pero por ahí, la otra vez, por ahí te platicamos un programa sobre esto, de la diferencia entre un niño criado con padre, que son papá y mamá, y la situación de una crianza homoparental, que ya hay estudios en países en donde ya esto lleva normalizado varios tiempos. Pero lo que voy es que cuando esto se mete ya a la educación, a un menor de edad se le enseña como algo normal, como algo que no pasa nada, que no tiene ningún problema, y pienso que lo expone a que después él tenga contacto, como decía la licenciada Julieta, a cuestiones sexuales muy avanzadas o incluso muy perversas. O sea, creo que tengo que usar la palabra porque es situaciones más bien antinaturales, situaciones de ejercer una sexualidad antinatural, y que además para un niño que en etapas formativas, eso apenas se está, ¿cómo decirlo ahorita? Se está integrando, se está formando la sexualidad, exponerlo a ese tipo de información, creo que ahí es donde podemos levantar la voz. Se han hecho estudios, y Ada nos puede decir de personas expuestas, por ejemplo, a una sexualidad como la adicción a la pornografía, y obviamente estas gentes quedan impactadas y después quieren, cada día es más agresivo porque es una adicción, y entonces se vuelven asesinos, se vuelven violadores. Se ha demostrado también que porque se introduce en sexualidades que sí son no solamente anormales, son perversas, o sea, es importante decirlo, y perniciosas, ¿verdad? Cuando hablamos de estas sexualidades no nos referimos necesariamente a la homosexualidad ni a esto, porque ya está muy reconocido que no es
que no se le debe llamar así, ¿no? Nos referimos más que nada a las situaciones como la pedofilia, como la zoofilia, que pues creo que no hay argumento a favor de ese tipo de situaciones. Si a un niño desde pequeño, como se está haciendo con estos programas de educación sexual radicales, se le dice... se le dice que la sexualidad es buena desde que tiene 5 años, esto le hace vulnerable a que entonces llega un adulto y le dice, sí, vamos a tener relaciones sexuales, total, el sexo es bueno. Sí, el sexo es bueno, pero a determinada edad y en determinado contexto de protección jurídica, y así vamos, que es del matrimonio. Entonces, esta educación sexual radical que se está queriendo dar tiene que ver con intereses realmente negativos, ¿no? Que es este asunto de, sí, los niños son sexuales y déjenlos ser libres y que expresen su sexualidad, y cuando no, o sea, ¿a qué le lleva a un niño de 5 o 9 años expresar su sexualidad libremente? O sea, le lleva a ser vulnerable, a que venga un adulto, un adolescente, un joven, y le diga, esto está bien, no pasa nada, hagámoslo, ¿no? Y esto legitima la pedofilia, ¿no? O sea, no sé si estoy en lo correcto. Hace rato estaban comentando algo acerca de esto fuera del aire, pero ¿cómo está en México? Incluso un caso ya que se estaba legislando al respecto. A ver, explíquenme, por favor, ¿qué tiene que ver con esto de normalizar o legalizar o dar un fallo a favor de una situación de abuso? Sí, el Código Penal Federal establece que es un delito, corrupción de menores, violación, todo está establecido. Aquí es delito en México. Si hay algún criterio de algún juez que haya otorgado libertad a algunos de estos criminales, solamente son criterios aislados que no están debidamente reformados, establecidos en nuestros códigos penales. Pero sigue siendo un delito el abuso, la corrupción de menores. Pero sientan un precedente, ¿no? A ver, Julieta, lo que tú nos comentabas. Sí, lo que les hace rato, en ciertos casos se sienta precedente, pero hasta que cause jurisprudencia. Hay un caso que anda por ahí, que se legisló al parecer en ese sentido, pero aún no sienta, no hay jurisprudencia al respecto. Y por eso nosotros tenemos que estar alertando a los padres para que levanten la voz y no permitir pues que sea declarado inconstitucional el abuso de menores, la corrupción de menores, la trata de personas. Todo eso está establecido como delito y como delito grave en nuestros códigos penales. Por lo que entendí hace rato, decían que se considera delito, no, es una pregunta, no estoy aclarada, se considera delito si el menor no está de acuerdo en participar en ese intercambio sexual, pero que no. Ajá. Se considera el o no de acuerdo el menor, y menor entendiéndole como menor de 18 años. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es así? Es mi pregunta. No. En nuestros códigos penales se establece que los menores que sean abusados físicos... ¿Menores de qué edad, perdón? Menores de edad de 18 años hacia abajo, es un delito. Te digo que ese caso, o sea, es un delito porque se llama corrupción de menores y violación y abuso sexual. Ajá. Aunque, por ejemplo, en este caso podríamos estar hablando de una adolescente, por ejemplo. Una adolescente de 17 años que ya está por graduarse de la preparatoria y ir a la universidad. Es menor de edad. Pero si el otro tipo dice, no, pero ella quiso, es más, ella me vino a buscar a mi casa. O sea, como muchos dicen, sigue siendo delito. Sí, en los códigos penales sigue siendo como delito. Qué bueno. Si ha habido algunos casos donde los criminales hayan acudido al amparo y si algún juez de distrito ha torcido el criterio, aún no existe jurisprudencia que determine que deja de ser delito el abuso sexual, corrupción de menores, violación y trata de personas, porque fíjese usted, ahí entra la trata de personas, el enocinio también. Ajá, pero hacia allá va toda esta ideología. Aquí. Bueno, para allá quieren ellos que vayan, pues ellos ya están en eso, lo sabemos. Pero aclaramos entonces, y para que lo sepan de aquí en adelante,
el tener relaciones sexuales con alguien, una persona, sea masculino o femenino, menor de 18 años, es delito. Es un delito. Corrupción de menores. ¿Esté o no de acuerdo esta persona menor de la que se está hablando? Okay. Es igual que el genocidio y la trata de personas, son engañadas, la trasladan. Entonces, es donde está la contradicción. ¿Para qué enseñar derechos sexuales de los niños? Eso no nos cabe ¿Qué derecho sexual puede tener un niño menor de 17 años? ¿Cuál es su derecho sexual? ¿Explorarse? No sé, tocarse o hacer cosas. Es donde está esa toda cuestión de educación, es donde el Estado se contradice, porque por un lado puede tipificar algo como delito, pero por otro lado promover que un niño se hipersexualice y entonces pues caiga o se predisponga a toda esta situación. Julieta, ¿tú querías comentarnos algo al respecto? Sí, es que la trampa está en que dicen que van a educar sexualmente a nuestros niños para que no se embaracen, para que no sean abusados, se les tiene que dar toda la información. Nosotros no estaríamos en contra que dieran información, pero ellos están dando una información sexual explícita y están separando, o sea, están erotizando, esa es la palabra, lo digo claramente, erotizando, hipersexualizando a los menores de edad. Y eso es corrupción de menores. De acuerdo al Código Civil y Penal, es corrupción de menores. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a darles, por eso hablamos, y aquí el Family Watch hablaba de una sexualidad explícita. O sea, eso es corrupción de menores. Los niños los cuidamos para que no vean la tele, los cuidamos para que no tengan contacto con la sexualidad explícita, pero van a la escuela y ahí les enseñan muchas cosas que nosotros ni siquiera vemos, que ni siquiera tenemos contacto con. Entonces, su inocencia se pervierte, su inocencia se quiebra. Y entonces los niños crecen confundidos y pueden acceder a muchas cuestiones que les van a hacer daño, porque claramente dice en el Código Civil que ellos no tienen conciencia para determinar si el acto es bueno o malo. Por lo tanto, aunque ellos quieran y tengan consentimiento, es un delito porque no pueden determinar este tipo de actos. Lo dice claramente en los códigos y por lo tanto no importa que den su consentimiento. Entonces es a mí me llama la atención, Julieta. Perdón, sí. me estaba acordando ahorita, y ustedes papás lo pueden buscar, pónganlo ahí en YouTube o más bien en Google, pónganle Parque Temático Sexual Suecia 2019 o Parque Temático Corea también 2019, y aparece que ya hay unos parques temáticos que son para niños, pero que están llenos de situaciones explícitas, sexuales explícitas. Y estamos hablando de, naciones muy desarrolladas, muy avanzadas en estos temas, y parece que a eso le llaman desarrollo y avance, y creo que ahí sí no podemos estar de acuerdo, porque seremos México, seremos un país a lo mejor no tan avanzado en tecnología y en cuestiones, pero creo que algo que tenemos es una moralidad sana, una familia fuerte que tenemos que defender. Y no poder exponer, de veras, busquen esa imagen, no la tenemos aquí, no la podemos pasar por Facebook, no la podemos poner aquí las imágenes, pero es un parque temático, y son cuestiones que los niños están viendo y absorbiendo, y bueno, yo sé que es otra cosa, pero lo triste de eso es que es un gobierno el que está promoviendo este parque, o sea, y esto es progresivo. No estamos absolutamente en contra de que se le dé educación sexual a los niños, en lo absoluto, pero una educación sexual correcta, ¿no? Una educación sexual que realmente les prevenga a caer en embarazos adolescentes y por consecuencia en abortos, etcétera. Pero la educación sexual que se les está queriendo dar no es realmente esa que les prevenga, al contrario, les está, como bien dice la licenciada Julieta, al ser tan explícita, se les está al contrario, causando, ¿cómo se diría?, curiosidad por algo que ellos tal vez no debieran en este momento tener curiosidad. La Biblia habla en Cantares, ¿no? No despiertes al amor, hablando en esa palabra de amor se refiere a erotismo. Erotismo. No despiertes el erotismo cuando todavía no es tiempo. Así lo dice en Cantar de Cantares. Y déjalo dormir.
Pues sí, queremos aclarar, dejar muy en claro que no estamos en contra de la educación sexual a los niños, porque bien es cierto, una buena educación sexual, una correcta educación sexual sí previene embarazos adolescentes, previene todas estas problemáticas que derivan de una sexualidad temprana, pero la educación sexual que se está queriendo dar a través de estos organismos ya gubernamentales incluso, no es la educación sexual basada en valores, es una educación sexual basada en haz lo que quieras, no pasa nada, si te embarazas, pues abortas, ¿qué más da? Entonces, ese no es el tipo de educación sexual que queremos que nuestros hijos reciban y podemos defendernos como padres de eso. Tenemos, ojalá si en este programa da tiempo y si no en un segundo, hablaremos sobre este asunto del PIN parental, que es un documento que como padre te protege o protege a tu hijo de que reciba este tipo de educación sexual que va a decirle que no pasa nada, te embarazas, abortas. Puedes tener relaciones sexuales a la edad que tú consideres, te consideres preparado, etcétera, ¿no? Entonces, lo resumiste muy drásticamente, pero aunque no lo crean, amigos, eso es. Suena absurdo, pero para allá va la educación. La educación y hemos visto que quiere dar el gobierno y la que nos está dando o la que les está dando los medios de comunicación a nuestros hijos, pues, ni se diga. Precisamente voy a poner esta imagen que nos compartía Julieta acerca de hasta dónde ha llegado este asunto de los medios de comunicación sobre lo que la ideología que quieren meter en los niños. Esta es una imagen como están viendo del logotipo de Cartoon Network, un canal para niños de caricaturas, y pues vemos ahí la bandera de la diversidad sexual, pero no solamente esa, sino estos tres rayitas de aquí arriba son la bandera de la pedofilia. Entonces, ¿qué les estás metiendo ya a los niños? O sea, y este es un logotipo que ¿nos explicas, por favor, Julieta? Sí, Julieta, por favor. Es Cartoon Network. Sí, no es solamente Cartoon Network, es Disney Channel, es Cartoon Network, es Netflix, es todas las programas o todas las cadenas de medios de comunicación que nos tienen cautivos. Todos los días nos tienen cautivos. Ellos son los que nos adoctrinan. Ellos son los que nos dicen, nos dictan estilos de vida. Tenemos que estar alertas, padres, si nosotros queremos que nuestros hijos adopten, porque podemos criticar, podemos juzgar, pero tenemos que tener el control de nuestros hijos, tenemos que tener la fuerza para cuidarlos. Si viene una rata a nuestra casa, la vamos a sacar a palazos, porque si la dejamos en casa se va a hacer un nido de ratas y después no vamos a poder controlar la infección. Esto es lo que está sucediendo. Vemos la primera bandera, ellos obviamente no van a hablar de pedofilia, pero van a hablar de las relaciones consensuadas. Es decir, que si un hombre y una niña quieren tener relaciones o con familiares, pues es perfectamente normal y tienen derecho a hacerlo. Eso es a lo que nos lleva este tipo de educación sexual. Y se está llevando a cabo porque se nombró en Disney, están sacando una película de gays, en Cartoon Network, y en cada uno de estos canales están sacando a un personaje y resulta que el personaje declara en este mes que es gay. Bob Esponja, la doctora Juguetes, no es un chiste, es verdad, y entonces lo que hacen es normalizar la homosexualidad para que parezca normal lo que realmente no es normal. Y no es normal porque... No es normal en criterio estadístico. No, y los grupos hasta cierto punto de este grupo LGTB están tratando de separarse un poco, pero parece que van sobre lo mismo. O sea, la organización de pedófilos se llama MAP, que se llama Minor Attraction Person, una persona atraída hacia un menor. Entonces, ellos quieren hablar de que es parte de toda este paraguas sexual, de la diversidad sexual, porque hablan de una sexualidad fluida, hablan de un asunto de
de diferentes tipos de atracciones, ¿no? Y entonces también que una persona mayor pueda ser atraída. A mí no van a traer los niños, ¿no? No tengo el mismo derecho que tú. Sí, entonces creo que es algo que está sucediendo delante de nosotros y que, pues, si no nos ponemos las pilas, esto se puede venir con todo. Si quieres, déjame de compartir ahorita, o hay otra que hay que compartir. Sí, pues decir que es como la humedad, ¿verdad? Es como la humedad, ¿sí?, que se va metiendo, ni cuenta nos damos, estamos medio dormidos, dormidos, y hoy venimos a decirles, padres de familia, despierten. El enemigo está al acecho, el león está queriendo devorar a tus hijos, tienes que cuidarlos y tienes que protegerlos. Yo les agradezco mucho por habernos acompañado, el tiempo se nos ha ido de volada. Gisela María Luz, muchas gracias. Julieta, gracias. Les invitamos para la próxima semana, tenemos que hablar un poquito más de esto y ojalá que podamos extender, y si esto causa interés, pues ahí ayúdanos a compartir, darnos un like, pero esto es algo que como papás estemos alertas, nada más estemos alertas, y sobre todo falta hablar del tiempo parental, y si podemos hacer algo a nivel como papás, como ciudadanos, hacer algo para que esto se frene en el gobierno y en la educación, que esto no pase. O sea, respetamos y de verdad no vamos a entrar así a ningún tipo de agresión, por supuesto, con ninguna persona, pero con nuestros hijos que no se metan por ahí, como dicen. Sí, o sea, muchas gracias. Como adulto tú puedes hacer lo que el libre albedrío que incluso Dios te da, puedes hacer. El problema es cuando ya tu libertad la estás usando para dañar a un menor. Ahí es donde ya no estamos de acuerdo. Entonces, entre adultos, respetamos tu diversidad sexual, no pasa nada, tienes derecho, no pasa nada, pero cuando se trata de educar a un niño, ahí es donde ya estás, y no a un niño, a nuestros hijos. Cuando se trata de nuestros hijos, creo que quienes debiéramos tener el derecho somos nosotros como padres. Licenciada María de la Luz, ¿algún comentario, por favor, para cerrar? Sí, que los padres tenemos que ejercer los derechos que la Constitución consagra. Los padres de familia tenemos todo el derecho de velar y garantizar que las instituciones y las leyes protejan y garanticen en todos los aspectos a nuestros hijos, que garanticen a la familia, que las instituciones deben de servir y fortalecer a la niñez. Gracias, licenciada. Gracias, chicas, y gracias, licenciadas y amigas y amigos, por estar con nosotros en este día. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias. Esto fue Reconectados. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes a las 5 de la tarde por esta emisora. Reconectados, una producción de Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Estás en CCM Acapulco, desde Viaducto Diamante, kilómetro 2.2, Acapulco, Guerrero, México. Comunidad Acapulco en línea, domingos 9:30 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, por YouTube y Facebook.